¿Alguna vez has sentido una atracción inexplicable hacia un lugar, como si una fuerza misteriosa te llamara desde lo más profundo? En algunos pueblos de México, hay niños que aseguran ver cosas en los ríos, mientras una melodía desconocida los atrae hacia sus aguas, dejando más preguntas que respuestas. En ese contexto, déjame contarte una historia. Soy de un pueblo en Michoacán. El lugar era muy tranquilo, y algunos de los primeros recuerdos de mi infancia son en el río que pasaba cerca de la casa donde crecí. Algo que recuerdo mucho de esa época es que cuando regresábamos de la escuela, teníamos que cruzar un puente colgante cuando el río crecía, y algunas veces escuchábamos una melodía que se hacía más fuerte a medida que cruzábamos por el río. Cuando llegábamos a la casa y le contábamos a los mayores sobre la melodía que escuchábamos, nos decían que tuviéramos mucho cuidado y que nos alejáramos de ahí lo más rápido posible. Según ellos, porque por ahí aparecían ánimas que se llevaban a los viajantes. Jamás vi nada raro. Con los años, salimos del pueblo y nos fuimos a vivir a la capital del país. Sin embargo, durante las vacaciones regresamos para ver a la familia que aún vive allá. El año pasado fue la última vez que regresamos, y a decir verdad, después de lo que pasó, no sé si vuelva a regresar. Llegamos al pueblo alrededor de las 4 de la tarde, uno de mis primos ya estaba ahí esperándonos. Estacioné el carro y hablamos un poco, le presenté a mi esposa y a mis 2 hijos, luego comenzamos a caminar hacia la casa donde crecimos. El camino es pedregoso y en descenso, serpenteando entre piedras sueltas, obligándonos a tener cuidado para no resbalar. El sendero flanquea por altos árboles que filtran la luz del sol, y, a medida que avanzamos, el sonido del río se hace cada vez más audible, indicando su proximidad. Finalmente, al llegar al fondo del camino, nos encontramos con el cauce del río y el pequeño puente colgante que crucé innumerables veces durante mi infancia. Para cruzar el puente, tomé en brazos a mi hijo menor, y mi primo me dijo que él cargaría al mayor. Íbamos a medio camino cuando mi hijo que llevaba en brazos me preguntó quién era el señor que nos miraba al final del puente. Yo dirigí la mirada de inmediato en la dirección indicada, sin embargo, no vi nada. Tampoco le dije nada a mi hijo, supuse que simplemente lo había imaginado. Al llegar a la casa, toda la familia nos recibió y nos quedamos en el patio hablando de 1000 cosas. Estuvimos hablando hasta que anocheció, e incluso hicimos un asado ahí en el patio. Cuando nos dirigimos al cuarto que nos dieron para dormir, escuché a mi hijo menor tararear una melodía que se me hizo familiar. De hecho, al hacer memoria, era la misma que escuchábamos cuando éramos niños y cruzábamos por el puente. Sin pensar en algo más, nos fuimos a acostar. Ya en la madrugada, escuché un ruido en la puerta de la entrada. Desperté de golpe y con la linterna del celular alumbré para ver la causa del ruido. Era mi hijo menor, quien, para sorpresa de todos, tenía mojados los pies de la rodilla para abajo. Le pregunté qué había pasado, y por qué estaba mojado. Él solamente me miraba y me decía que no sabía. Mi esposa lo cambió y salí a ver si alguno de mis primos había ido al río en la madrugada o algo. Yo buscaba respuestas. A quien me encontré fue a mi madre, quien salió de su cuarto al escuchar el ruido. Le dije lo que había pasado y me preguntó si el niño había visto algo. Le dije lo del señor del puente y de la melodía que había estado tarareando. Ella me dijo que quizá las ánimas se lo querían llevar, que por ahora ya era tarde, pero, que con mi esposa debíamos hacer turnos al dormir, para que uno de los 2 se quedara vigilando y no se volviera a salir. Pues si volvía a pasar, era casi seguro que no regresara. El resto de la noche no dormí, me quedé sentado a un lado de la puerta, vigilando que mi hijo no hiciera el intento por salir. Por la mañana, todo transcurrió con normalidad, salvo que mi hijo menor insistía en que quería ir hacia el río. No mostraba desesperación o algo similar, simplemente parecía curiosidad. Nosotros le decíamos que no, que ir al río era peligroso, y efectivamente era así. El cauce del río había crecido a causa de las lluvias, por lo que si el niño entraba la corriente lo arrastraría. Ante la insistencia de mi hijo, le pregunté por qué razón quería ir al río. Su respuesta fue simple, pero perturbadora. Porque hay otros niños y quieren jugar conmigo.
Fueron las palabras de mi hijo, las cuales resonaron en la habitación, cargadas de una extraña y siniestra energía. Yo sabía que ninguno de mis primos tenía hijos pequeños, y los vecinos más cercanos tampoco tenían niños. La idea de que mi niño viera algo parecido a infantes en el río, me llenó de un profundo temor. Mi esposa y yo intercambiamos miradas preocupadas, y nos preguntamos por qué razón el niño los veía. Le pregunté a mi otro hijo si él veía algo, pero me dijo que no. Incluso me dijo que ni siquiera sabía por qué su hermano tarareaba esa melodía. La sensación de inquietud persistió durante todo el día. Ya por la noche, preocupados por esta situación, decidimos hacer guardias nocturnas con mi esposa para vigilarlo. Le dije a mi esposa que ella tomara el primer turno y que yo me quedaría despierto durante la madrugada. Yo me fui a dormir, y algunas horas más tarde, me despertó mi esposa, me dijo que ya se sentía cansada y cambiamos. Me senté en una mecedora que se encontraba fuera de la entrada del cuarto. Era el mejor lugar para hacer la vigilancia, puesto que no había ninguna ventana. Ese era el único lugar por el cual podría salir mi niño, en caso de que quisiera hacerlo. Me encontraba haciendo la vigilancia, sentado en la mecedora, pasando el tiempo en silencio mientras el resto de la casa dormía. De repente, de forma misteriosa, comenzó a levantarse una especie de polvo en el aire, con un olor similar al de la tierra mojada. En cuanto comencé a olerlo, sentí un cansancio inusual, era como si una fuerza desconocida intentara adormecerme. Intenté levantarme de la mecedora, luchando contra la somnolencia que se apoderaba de mí, pero era inútil. En poco tiempo, caí en un sueño profundo. De pronto, sentí como si cayera desde un lugar muy alto, y acto reflejo, brinqué de la mecedora, despertando abruptamente. Mi corazón latía con fuerza, y lo primero en lo que pensé fue en mi hijo. Miré hacia la habitación donde dormía, pero ya no estaba en la cama. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras corría hacia la puerta de la entrada, temiendo lo peor. Tomé una de las linternas que dejaban en una mesa a un lado de la entrada y salí a la noche oscura. La brisa fría de la madrugada me golpeó el rostro mientras corría hacia el río, desesperado por encontrar a mi hijo. A lo lejos pude ver el puente colgante sobre el cauce del río, y en la penumbra pude distinguir dos figuras que se movían en la oscuridad. Di algunos gritos, pero no hubo respuesta. Con el corazón en un puño, noté que venían hacia mí, por lo que me acerqué, y entonces vi que una de ellas era un hombre mayor, que llevaba de la mano a mi hijo. No presté mucha atención en el señor, pues, corrí y abracé de inmediato a mi hijo, revisando que estuviera bien. El niño estaba perdido, tiene que cuidarlo, si no, se lo llevarán las ánimas. Me dijo el hombre que traía a mi hijo de la mano, quien hasta ese momento volteé directamente para verlo a la cara, pero, para mi sorpresa, ya no había nadie allí. Había desaparecido sin dejar rastro, quedándome con más preguntas que respuestas sobre lo que acababa de suceder. Por la mañana, le conté a mi familia lo que sucedió. Al parecer ninguno de mis familiares había pasado por algo así, de manera que no pudimos explicar lo acontecido. Mi esposa y yo estábamos muy asustados por todo lo anterior, así que arreglamos nuestras cosas para irnos. Sin embargo, mientras lo hacíamos llegó un familiar que tenía años sin ver, nos dijo que nos invitaba a su casa. No pude decirle que no, de manera que fuimos con su familia y decidimos pasar allá la noche. Al llegar nos recibieron con comida y convivimos con toda la familia. A decir verdad, hasta olvidamos lo ocurrido. No obstante, cuando llegó la hora de dormir, le dije a mi esposa que se acostara, que yo me quedaría despierto, vigilando por cualquier cosa. Dejé a mi esposa y a mis hijos en el cuarto que nos habían asignado, y me quedé en la sala. Mientras acomodaba una silla cerca de la entrada, se acercaron dos primos y comenzamos a platicar, bebiendo algunas copas y escuchando música. Pensé que eso me ayudaría a no quedarme dormido si volvía a levantarse el polvo con olor a tierra mojada. Estuvimos algunas horas recordando cosas de la infancia, cuando de pronto, percibí un silbido, una melodía que se me hizo familiar. Era la misma que escuchaba cuando éramos niños y la que tenía algunos días tarareando mi hijo. Pero, fui el único que la escuchó. Sin pensarlo, salí de la casa, y cuando me di cuenta ya iba caminando hacia el río.
impulsado por la curiosidad y un extraño presentimiento. Lo que vi allí es algo que no puedo explicar. En la oscuridad, vi a un hombre caminando por la orilla del río. Su silueta de espaldas me resultaba familiar, como si la hubiera visto antes. De repente, el hombre se detuvo y me advirtió que no avanzara más. Lentamente, dio media vuelta y me miró directamente a los ojos. Aún no es tu tiempo. Pero, cuando llegue ese momento, serás tú quien cuide el río y a tu familia. En tus manos estará evitar que las ánimas se lleven a los nuestros. Entonces podré descansar. Me dijo con una voz que resonó en mi cabeza, y, con esas palabras, la silueta se desvaneció caminando en la oscuridad, dejándome desconcertado. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad escalofriante. La voz que había escuchado y la figura que había visto eran las de mi padre, quien había fallecido años atrás. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, regresé a casa. Pensando en cómo era posible haber visto a mi padre, además, ¿qué significaba eso de cuidar el río y a la familia? Al llegar, no le dije nada a nadie, y por la mañana nos fuimos. Hoy en día, escribiendo esto, me queda la interrogante de qué es exactamente esa misión que me encomendó mi padre. O si al menos fue real lo que vi. Está de más decir que, en mi mente queda la certeza de que algo más grande y misterioso habita en esas aguas. Algo que al parecer solo yo podré proteger, en espera del día en que me toque atravesar el umbral de la muerte para descubrirlo. Si el video te ha gustado, te invito a dejar tu like, y a suscribirte si aún no lo has hecho. Déjame saber tus inquietudes en los comentarios. Yo te leo. Sin más, nos vemos más adelante, con una nueva historia.